Bienvenidos a esta octava sesión de estrategias de comercialización. Vamos a entrar ahora en lo que son las estrategias de líderes de competencia y vamos a ver también cuáles son los tipos de competencia que existen en el mercado, cómo se manejan las empresas con el liderazgo competitivo. Sean bienvenidos y vamos a iniciar. Bien, el objetivo específico en el cual vamos a entrar ahora está basado en la necesidad de valorar las estrategias de comercialización. Ya hemos ido construyendo a lo largo de estas sesiones desde lo que es una estrategia, lo que es una táctica, lo que son acciones y lograr los objetivos. También hemos visto lo que es todo el estudio de mercado y también los análisis tanto de los consumidores como del mercado y como de los diferentes factores exógenos que influyen directamente en la mercadotecnia. En esta sesión, al valorizar las estrategias de comercialización, nos van a llevar al conocimiento de la competitividad en las estrategias. Aquí ya lo vamos a hacer con mayor certeza a través de un conocimiento, una serie de técnicas en forma particular que nos va a llevar a conocer los líderes, cómo se manejan en la competencia del mercado. Las estrategias de las empresas están encaminadas a buscar en forma agresiva inclusive el mercado. Todas las empresas hoy en día se manejan con la mercadotecnia, el marketing y los planes de comercialización. Difícilmente podría sobrevivir una empresa que no se está manejando en esta tendencia. Por lo tanto, vamos a ver entonces los tipos de empresas líderes que se manejan en la competencia y orientan el marketing hacia los resultados con las metas y las políticas establecidas. De esta manera, vamos a tener el resultado de una orientación mercadológica que nos vaya a llevar con seguridad hacia la competencia exitosa y sobre todo el estudio del mercado dentro de este ámbito por medio del cual nos va a dar ese camino, esas bases para lograr el éxito y no el fracaso que finalmente las empresas que no estudian a su competidor, que no buscan el liderazgo de la satisfacción de las necesidades de los consumidores en forma metodológica periódica, porque decíamos en sesiones anteriores que el estudio de la competencia debe de ser permanente, no solamente ad hoc ni en el momento. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis se busca inmediatamente hacer una investigación. Bien, entonces, este objetivo específico nos va a llevar a introducirnos en el mundo de los líderes competitivos y de esta manera vamos a entrar verdaderamente en lo que son las estrategias de comercialización competitivas. Aquí se requiere de una alta eficacia y de una alta dirección para poder llevar una dirección estratégica. ¿Qué quiere decir dirección estratégica en marketing? Bueno, quiere decir que tiene que llevar una serie de objetivos establecidos y basados en un estudio ordenado de todo lo que es el medio ambiente del mercado, para que de esta forma ordenadamente logre los objetivos que pretende. Entonces, vamos a ver que hoy en día América Latina tiene una orientación, digamos, casi total al marketing. ¿Por qué? Porque está inmerso en los grandes mercados, tanto de Estados Unidos como de Europa. Y bueno, Sudamérica viene trayendo una fuerza muy grande en estos mercados competitivos. Por lo tanto, es importante saber
que la base y la orientación de las empresas hoy en día, principalmente en nuestro país, va encaminada hacia el estudio del marketing. De otra manera, difícilmente las organizaciones y las empresas van a lograr los cometidos que tienen desde un principio. El estudio sistematizado de la competencia va a dar mayor apertura en los mercados y sobre todo va a abrir el camino para solucionar las debilidades que tienen las empresas en este camino sinuoso y en el que verdaderamente hay que estar siempre al día y en la tecnología. De esta manera vamos a ver que la liberalización y la apertura de los mercados, junto con la globalización, está haciendo muy competitivas a todas las empresas. En la medida que las empresas transnacionales y multinacionales están formando unidades estratégicas de negocio, eso trae como consecuencia una presión de comercialización para los países en vías de desarrollo. De esta manera, para poder liberalizar todo lo que es el mercado y salir adelante en la competencia tan fuerte que está en todas las empresas, es importante hacer presencia con un estudio pormenorizado, no solo del mercado, sino de los competidores, porque estos nos están llevando a mercados mundiales, a mercados cada vez más internacionalizados. Entonces, la globalización conlleva a una calidad de producción y una especialización en los mecanismos de mercadotecnia. De esta manera, las empresas de todo el mundo, pero principalmente las de Latinoamérica, no tienen únicamente que actuar en términos de marketing, sino también en el establecimiento de estrategias. Pero para que este establecimiento de estrategias pueda lograr los objetivos cuando se plantea las metas a través del reforzamiento de un análisis FODA, por medio del cual se va a estudiar toda la parte medular de la empresa, principalmente viendo sus fortalezas en el mercado, viendo sus debilidades en la comercialización y en la aplicación de las mismas estrategias, porque esto trae como consecuencia un déficit y una falta de logro de objetivos cuando no se hace un autoanálisis de las debilidades. Y por otro lado, es bien importante aprovechar las oportunidades que en su momento se dan. En momentos y tiempos de crisis en comercialización, se dice que son los mejores momentos para que la empresa triunfe. Definitivamente es ahí donde las estrategias tácticas y de alta dirección con inteligencia deben ser aplicadas adecuadamente. De ahí que vamos a entrar en el estudio de las estrategias de comercialización competitivas. Vamos a ver algunos elementos que nos van a ayudar a comprender todo este medio ambiente en el cual se desarrolla el mercado. Y para ello tenemos que entrar en temas que tienen que ver con la macroeconomía y con la microeconomía, que son dos variables exógenas del entorno del mercado. ¿Por qué razón? Bueno, porque el mercado se rige precisamente en el aspecto microeconómico por las leyes de la oferta y de la demanda. Ahí las empresas públicas no pueden intervenir, el gobierno no puede aplicar fórmulas económicas que modifiquen los precios. Entonces eso lleva a una afectación directamente en las empresas oferentes. Vamos a destacar un análisis muy pormenorizado a través de estas estrategias de comercialización competitivas, donde vamos a estudiar al consumidor desde el punto de vista del oferente y al proveedor, porque son elementos integrantes, son agentes individuales, agentes económicos individuales
que se manejan a través de las diferentes leyes de oferta y demanda. Los parámetros y las variables macroeconómicas sí son manejables por el gobierno o son conducidas por el gobierno, mas no por las empresas. Sin embargo, las empresas tienen que tener tácticas específicas para poder visualizar esos fenómenos cuando se presentan. Para ello vamos a entrar en la estrategia de comercialización competitiva a través de la empresa. Para buscar el éxito dentro de los mercados, tiene que satisfacer adecuadamente las necesidades de sus consumidores. Esa es la filosofía de comercialización a la cual está encaminada el objetivo de la mercadotecnia. Entonces tiene que estar sustentada en valores organizacionales, en valores del trabajo en equipo y también en valores de investigación y profundizar en los mercados para encontrar las fórmulas necesarias en los momentos difíciles, principalmente en las crisis, donde tienen que salir adelante las empresas. Y por otro lado, decirles que la competitividad hoy en día es muy fuerte y además las empresas cada vez son más agresivas. Entonces, ¿por qué se compite? Se compite por un mercado, se compite por un producto, se compite por los consumidores y se compite también con los proveedores y con los oferentes. De esta manera, entonces, vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de la competencia. Esto va a traer como consecuencia un equilibrio si se mantiene la racionalidad y un desequilibrio si no se manejan adecuadamente estas ventajas y desventajas. Primero vamos a ver cuáles son las razones que hay contra la existencia de la competencia. Bueno, ¿cuáles son las principales razones? Nos preguntaríamos. ¿Por qué razones no están de acuerdo que exista la competencia? En primer lugar, vamos a ver que la competencia, en esencia, está directamente relacionada con la producción. Entre mayor competencia, la producción disminuye las economías de escala. Entonces, mayores competidores, menos economía de escala. ¿Y qué trae como consecuencia? Bueno, esto trae como consecuencia que todos estos productos básicos, que son la alimentación para la sociedad, van a competir en un mercado global y jerárquico como una pirámide. De esta manera, vamos a tener en la cúspide siempre los oferentes y los empresarios con mayor caudal de inversiones. Entonces, entre más empresas existan, las economías de escala no van a permitir que los productos se abaraten. Esa es una de las razones principales por las cuales no se está de acuerdo en que exista la competencia, de tal manera que sale perdiendo el consumidor. Pero como en el mundo del mercado hay múltiples estrategias, pues vemos que los productos básicos como las frutas, pues tienen una marca de quien las produce, quien las cosecha y quien mantiene una calidad. Entonces, por ejemplo, un producto, una manzana orgánica, no tiene el mismo precio en el mercado que una manzana que es regada con aguas residuales. La manzana orgánica requiere de mayores servicios. ¿Por qué razón? Porque no es regada con aguas residuales, sino que con aguas puras, ¿no? Agua potable, y lleva un proceso natural. Entonces, cuando llega al consumidor, pues tiene mayor sustancia. No es lo mismo entonces
el mismo tratamiento que se le da a la mayoría de los productos de las frutas con las aguas normales. Entonces, esto trae como consecuencia que haya una variedad de precios en los mismos productos naturales. Esa es una de las razones fundamentales porque definitivamente no es aceptada la competencia. Otra de las razones, y que es una de las que también tiene mucho peso y mucha influencia dentro del proceso de comercialización y de la economía, es en la que la competencia encarece los productos, dado que las empresas deben utilizar mayores recursos para la producción y distribución de los mismos, y además requiere de mayores esfuerzos para hacer llegar esos productos a los consumidores. De esta manera, vamos a ver que los esfuerzos traen como consecuencia mayores recursos. En la medida en que se utilicen mayor mano de obra calificada, procesos más largos de producción y distribución, pues obviamente que los productos van a llegar más caros a los consumidores. De esta manera, por eso la competencia no es aceptada en ese sentido. La importancia que tiene la competencia desde el punto de vista de la comercialización es que va a reactivar los mecanismos de la oferta y la demanda, y como consecuencia van a salir beneficiados los consumidores por la razón de que se les van a proporcionar mejores servicios y va a haber una competitividad en los productos y los servicios que se ofrecen a los consumidores. Sin embargo, vamos a ver más adelante algunos aspectos económicos de la competencia que traen como consecuencia el tener mayor expansión en el mercado, los diferentes tipos de empresas y los diferentes tipos de competencia que se dan en el mercado. Por otro lado, otro de los aspectos en el cual la competencia hace que los mercados pequeños o poco interesantes sean descuidados por las empresas y por los oferentes. Entonces, en este aspecto vamos a ver que son abandonados muchos consumidores porque los mercados son verdaderamente pequeños y no tienen la importancia de grandes mercados a los que sí se les dedica mucho mayor tiempo y mucho mayor calidad en los servicios. Eso es uno de los aspectos bien importantes por los cuales los consumidores siempre buscan las preferencias, pero cada vez la gente busca principalmente satisfacer sus necesidades. Todos satisfacemos necesidades, hasta nuestros gustos, y en los gustos no hay límites. Donde verdaderamente hay límites, pues es en el bolsillo, en la economía de los consumidores. Y de esta forma, entonces, vamos a ver que ahí la competencia desde este punto de vista no es favorable para esos pequeños mercados. Ahora vamos a ver las razones, las cuales sí están a favor de que exista la competencia y además tienen sus fundamentos para poder aceptar que verdaderamente la competencia favorece. El primer aspecto, estaríamos hablando que la competencia estimula a las empresas a ser mejores en su producción, en sus procesos distributivos, en sus procesos de producción y en el ofrecimiento de los servicios. Eso hace que reactive y haya una mejora continua en los procesos de calidad de las empresas y satisfacen a los consumidores y salen beneficiados. Mayor competencia, mayor beneficio para los consumidores. Desde este punto de vista es aceptada la competencia. Y por otro lado también las empresas, es importante que las empresas no se frenen en su camino hacia la calidad,
Por ello vamos a ver lo que es el triángulo de la competitividad. Este triángulo nos va a dar el proceso del mercado donde participan todos los agentes económicos, que son las empresas, los consumidores y las familias. Y por otro lado tenemos el sector público o el gobierno. Entonces, este triángulo de la competitividad nos va a llevar en todos los aspectos a la competencia. La competencia de dar mejores servicios las empresas a los consumidores y a las familias va a satisfacer este campo social y económico. A su vez, los consumidores y familias se convierten en clientes de las empresas porque venden su mano de obra y a cambio reciben un salario para satisfacer las necesidades, y esas necesidades siempre van a ser reguladas por un sector público que va a apoyar en la economía buscando siempre una regulación de los mercados. Porque si hablamos de competencia y de competitividad, pues obviamente las empresas en franca competencia con sus oponentes muchas veces pues van a rebasar los límites de una regulación legislativa. Ahí es donde entra el aspecto del sector público para apoyar a los consumidores y a las familias. Entonces, esta competencia con una regulación a través de los agentes económicos que participan van a traer como consecuencia la productividad. Todos estos elementos se van a conjuntar para que el medio ambiente o los aspectos exógenos que influyen en el proceso de la comercialización en la sociedad traigan como consecuencia estrategias competitivas que ayuden a las empresas a tener una buena relación con el sector público y a su vez que les retribuya de servicios para que puedan seguir produciendo. Si las empresas no establecen estrategias competitivas adecuadas para satisfacer a los consumidores y a las familias, no van a obtener los recursos suficientes para poder pagar sus impuestos y para poder cumplir con las obligaciones que le impone un sector público. Y de esta manera, en el mercado hay variables que no van a poder ser manejadas por ninguno de estos elementos. Estas son las que se les llaman las variables exógenas y que están fuera del contexto. Estas variables exógenas son la tecnología, la economía, el medio ambiente, la ecología, los procesos de tecnificación en la producción, la misma competencia entre las empresas, la competencia entre las empresas multinacionales y las empresas nacionales que muchas veces se van quedando rezagadas. De esta forma vamos a reforzar el por qué sí la competitividad, por qué sí la competencia en este proceso de comercialización. Vamos entonces a ver otro de los aspectos que es la competencia también estimula
la baja de los precios al consumidor. Ese es un beneficio muy importante para los consumidores al existir la competencia con las diferentes empresas. Eso le va a dar mucho mayor relevancia a la aplicación de los precios en los productos. Entonces, en ese aspecto, los consumidores van a salir beneficiados, van a ser parte de ese proceso competitivo que les va a traer beneficios principalmente en la parte económica, y en la parte de satisfacción pues les va a traer mayor calidad en los servicios y en los productos. Y por otro lado, también, ¿por qué sí a la competencia? Porque además de que los consumidores se van a ver beneficiados en un ahorro, por consecuencia, las empresas se van a ver beneficiadas con mayores utilidades en la medida en que ellos tengan un amplio mercado satisfecho y que cumplan con las expectativas. Entonces, en ese aspecto, por eso es importante el sí a la competitividad. Otra de las razones por las cuales sí es importante la existencia de la competencia, porque evita el costo del control y la injerencia de los gobiernos en los mercados. La competencia, al tener una calidad en sus productos y satisfacer las necesidades de la sociedad, el gobierno se ve obligado a quitar controles excesivos en las empresas que se están cumpliendo con esas variables que son importantes, porque es parte de la sociedad. Quienes verdaderamente generan los empleos son las empresas, apoyadas con las políticas gubernamentales, pero siempre basadas en las necesidades de los consumidores. En ese aspecto la competencia es importante, por eso beneficia a todos los agentes que intervienen en la economía. Vamos entonces, una vez establecidos por qué sí las razones de la competencia y por qué no. Tiene más peso específico el sí a las competencias. ¿Por qué? A nivel interno, las empresas se van a ver obligadas a tener un mecanismo de calidad constante y de control y de un seguimiento también permanente de sus competidores. Y al final, los beneficiados, desde luego, que van a ser los consumidores. Vamos a dar una definición de competencia y quiénes son los competidores, porque ahí le va a dar mucho mayor calidad en el mercado. La definición de competencia se basa en dos aspectos que son fundamentales y que son muy simples. Uno es el mercado y otro es la interdependencia que tengan todos los elementos como las empresas, los consumidores y los oferentes. El mercado se maneja en una serie de transacciones por medio de las cuales intervienen compradores e intervienen vendedores. Y como intercambio, pues tenemos la moneda, que eso es lo que va a traer las ganancias, las utilidades, y va a traer un aspecto económico importante para que siga circulando la economía. El mercado es uno de los fundamentos para que verdaderamente haga girar el flujo de la economía de un país. Si las empresas utilizan malas estrategias competitivas, traen como consecuencia un freno a la producción, y las consecuencias son el incremento de precios, así como cuando el gobierno aplica malas políticas económicas, definitivamente trae consecuencias al mercado, porque las empresas dejan de ganar porque no se venden los productos al tener que subirlos por el alza de precios. Estas características de la competencia están relacionadas con un mercado específico.
Aquí ya no vamos a hablar de un mercado global. Cuando hablamos de competencia, la competencia va a ir a un mercado específico. Mercado A, mercado B, mercado C. Y dentro del mercado también vamos a encontrar una serie de células donde se van a detectar los segmentos donde se encuentran los consumidores. Y esto va a ser de acuerdo a esa especificación donde se va a dar la competencia. No se puede dar competencia si no se especifica el mercado, porque entonces estaríamos hablando de una diversificación de los mercados a los que van dirigidos diferentes empresas. De esta manera, las empresas deben estar en un conflicto para atender al mismo grupo de consumidores. ¿A qué se refiere con conflicto? Bueno, se refiere a la competencia. Y ahí vamos a hablar de varias clases de competencia. La competencia leal y la competencia desleal. La competencia desleal tiende a convertirse en ilegal. Y entonces ahí hablaríamos de una distorsión. Ahí estaríamos hablando de una clase de mercados, que son mercados, el mercado negro, el mercado ilegal. Estaríamos hablando de la piratería. Esa no es competencia, eso es una transgresión de las leyes estipuladas por un gobierno para que la competencia sea adecuada, porque además obviamente el proceso del mercado negro o ilegal pues trae pérdidas a las grandes empresas, ya sea productoras de discos o ya sea productoras o transformadoras o prestadoras de servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy importante. El mercado específico va a marcar la competencia entre empresa A y empresa B, que van a competir en los mismos mercados específicos. También hay una influencia recíproca entre las empresas. La presencia de una de ellas tiene la influencia o el comportamiento en otra, en un mercado en el que se van a ver frente a frente. Es decir, la empresa A tiene competencia real o potencial de la empresa B. ¿Cuándo? Bueno, única y exclusivamente cuando no existe la empresa B. Entonces quiere decir que ahí no existe la competencia. Entonces el consumidor actuaría en forma distinta con respecto a una empresa y a otra. La competencia existe cuando está en el mismo mercado específico y están compitiendo con el mismo producto. Eso es un aspecto importante de una de las características de la competencia. Ahora entraremos a los niveles de la competencia para ir definiendo posteriormente cómo las estrategias de comercialización competitivas van a establecerse en una forma metodológica, siempre bajo un escenario siempre bien estudiado y bien investigado. Vamos a hablar de competencia entre las empresas en 3 niveles específicos. El primero de ellos es la competencia a nivel del producto. El producto es la necesidad que requiere el consumidor para satisfacer las necesidades. El producto puede ser el mismo y las marcas pueden ser diferentes. Y todas estas empresas están en un mercado específico. Entonces ahí estamos sumando los dos elementos, mercado específico, mismo producto que se transfiere a la necesidad que tienen los consumidores. De esta manera, la competencia estará formada por todas las empresas que producen un producto A o un producto B. Si el producto es diferente, entonces no hablaríamos de competencia entre una empresa y la otra. El segundo aspecto de la competencia es a nivel de la necesidad.
¿Cuál es la necesidad que tienen los consumidores? Bueno, la necesidad va a crear la competencia entre las empresas. ¿Por qué? Porque aquellas empresas van a competir en el mercado para darle satisfacción a través de un producto o de un servicio a los consumidores o a sus clientes, y satisfaciendo esa necesidad van a satisfacer un segmento del mercado. Entonces las empresas van a competir por esos segmentos, por esas partes, para lograr los objetivos que persiguen. La competencia va a ser sana en la medida en que se cree un conflicto comercial. ¿Qué quiere decir conflicto comercial? Quiere decir que la empresa, cuando llega a su competencia, el producto lo va a tener que mejorar y le va a tener que dar la mejor satisfacción a sus clientes. Y de esa manera entonces va a entrar en una competencia que va a favorecer al mercado, a las mismas empresas, porque van a estar en un constante estudio y no se van a frenar o se van a quedar estáticos, ¿no? El mercado, los oferentes, los productores y las empresas tienen que entrar en una dinámica integral. Decíamos que ya las empresas multinacionales se fundamentan en unidades estratégicas de negocios y son células. Ya no están esas estructuras piramidales tradicionales que lo único que traen es petrificarse en sus mecanismos. Entonces, hoy en día ya la economía y la mercadotecnia van de la mano con un proceso integral y de flujo constante. El otro punto tiene que ver con la competencia a nivel de los recursos. La competencia se basa en los recursos del mercado, porque van a competir estas empresas que buscan todos el mismo dinero, me refiero a recursos monetarios. Las empresas compiten porque, aparte de satisfacer las necesidades del consumidor, van a adquirir una utilidad, una ganancia, desde luego. Entonces los recursos están en los bolsillos de los consumidores. Es una interrelación porque los mismos consumidores son las familias, los empleados, los trabajadores, que por su mano de obra, ya sea esta tecnificada o no tecnificada o profesionalizada, van a recibir un salario de las empresas. Al recibir este salario de las empresas, a su vez, parte de ese salario también va a ir al sector público. Ese salario también va a satisfacer necesidades públicas, no solamente de vestido, ni de alimento, ni de salud, sino que también de un bienestar familiar. De ahí que también las empresas tienen que entrar en esa competitividad y desde luego que buscan el mismo recurso. Hay una serie de tipos y de situaciones competitivas que son establecidas por las leyes de la oferta y la demanda. En primer lugar, estos tipos de competitividad están directamente relacionados con la organización económica de los agentes, como son las empresas principalmente, y los oferentes y los proveedores. El primero de los fenómenos que tiene que ver con las variables exógenas es el monopolio. Y el monopolio se define como la existencia de una sola empresa que provee de los servicios o de un producto en el mercado. También es imputable a los proveedores, que son y están relacionados con la mercadotecnia industrial, que son los oferentes y los que proveen de materia prima para que se transformen esa materia prima en productos finales que llegan a los consumidores. En el monopolio, pues prácticamente no hay competencia. Esa es la relación que tiene la competitividad con estos procesos o con estos niveles. En el monopolio se impone una sola cuota cuando hay una sola empresa.
y tenemos monopolios del gobierno y tenemos monopolios privados, empresas que son las únicas oferentes de un producto porque no tienen competencia. Entonces, ahí no hablamos de competitividad. El segundo de los niveles es el oligopolio. El oligopolio corresponde a una serie de situaciones en que unos cuantos oferentes, proveedores o empresas son los que mantienen la mayor parte de la competencia en el mercado, es decir, la tienen centralizada en dos o más empresas y tienen el poder suficiente como para manejar el mercado y la producción. Y de esta manera, pues están en el mismo mercado, pero no tienen la misma fuerza. Las demás son empresas con muy poco porcentaje. Otro de los niveles es el oligopolio diferenciado. Aparece cuando un mercado existe con un posicionamiento dentro del mismo claramente diferente a otras empresas. Entonces, este oligopolio diferenciado es en el cual dentro del grupo de empresas es el que tiene mayor poder. Entonces, estos niveles no permiten que la competencia sea sana dentro de un proceso de mercado libre, de libre economía. Otro de los niveles es la competencia perfecta. Bueno, esta competencia perfecta es cuando hay una gran cantidad de oferentes del mismo producto o servicio. Sin embargo, la competencia perfecta no existe, no es pura. Lo importante es que esa competencia sea en que todas las empresas y todos los consumidores salgan ganando. Pero bueno, definitivamente eso no se da en la realidad. Y por último, el último nivel es la competencia monopolística. Y esta, pues prácticamente su existencia también es difícil de comprobar en la realidad. Sin embargo, pues sabemos que existen empresas monopolizadoras. Sin embargo, por leyes constitucionales no permiten que esto opere en la economía y esto afecta desde luego a los mercados. Tenemos entonces aquí esta gráfica que nos va a dar un panorama general de cómo las estrategias de comercialización competitivas tienen que estar enfocadas a altos niveles de la actividad empresarial. Y la actividad empresarial tiene que estar siempre en una innovación constante apoyada con la tecnología y con la asociabilidad de sus productores y de sus proveedores, para que establezca las estrategias de comercialización que beneficien a todos los niveles dentro de la sociedad. Y por último, vamos a decir que las estrategias competitivas de los líderes del mercado tienen que ver con un aspecto básico y fundamental. ¿Por qué son líderes? Porque son los que amplían el mercado general para generar productos que van a satisfacer necesidades y a ellos les van a redituar también ganancias. Al tener la parte mayor del mercado, con este tipo de estrategias competitivas, los líderes empresariales, oferentes, proveedores, su mercado global crece y de esta manera sus ventas igualmente son mayores, se convierten en líderes dentro de la competitividad por el establecimiento de procedimientos incluso de reingeniería de su comercialización. Y en esos términos podemos decir que sus ventas siempre van a ser sanas junto con sus finanzas por crear un liderazgo en la competitividad y eso les facilita principalmente el manejarse en estos ámbitos del mercado. Y hay una serie de
estrategias de comercialización en las cuales vamos a profundizar en los siguientes sesiones. Ahora simplemente las voy a mencionar para terminar con ello y saber que existe la especialización geográfica que está encaminada a las regiones y de esta manera ir conquistando por regiones un mercado con estrategias competitivas. La especialización también por el tipo de consumidores, hacer un estudio demográfico y psicológico y encaminado también a la especialización de los productos o servicios con un alto grado de calidad y de satisfacción, así como el establecimiento de sistemas de comercialización y una especialización por mercados restringidos, donde se especializan para lograr los objetivos que se pretenden. Entonces, culminamos con una gráfica que nos habla de cómo el segmento del mercado, al estar bien definido, nos va a dar el estatus suficiente, los atributos y las características para construir un plan estratégico que nos lleve a los logros más importantes, que son la satisfacción de las necesidades y principalmente el mantenimiento de las ganancias y las utilidades, pero en una competencia leal y sobre todo bien tecnificada y bien elaborada. De esta manera, pues la toma de decisiones va a ser la más adecuada, donde vamos a ver que el entorno, la posición del mercado y los sectores básicos de la producción van a estar en conjunción con la liquidez, con los beneficios y con el flujo que van a manejar las empresas. Y de esta forma las estrategias de comercialización competitivas logran sus objetivos y de esta manera la empresa logra el éxito. Con esto damos fin a esta sesión. Les agradezco por su atención.